Buenas noches, apreciados estudiantes del curso Neumática e Hidráulica. Soy Oscar Fuentes Amín, director y tutor del curso. Y también nos acompaña el ingeniero Fabián Girón, tutor del curso. Les damos la bienvenida a esta conferencia respecto a la actividad de la fase 3. ¿Qué tal, ingeniero Fabián? Muy buenas noches, estimado ingeniero Oscar, estimados estudiantes, bienvenidos a esta conferencia, la fase 3 de la actividad. Recordarles el apoyo que vamos a tener constantemente ustedes para el desarrollo de la actividad. Recuerden vía Skype o el correo interno del curso hacernos llegar sus inquietudes y que con el mayor de los gustos estamos dispuestos a solucionar. Muchas gracias, ingeniero Oscar. Muy bien, ingeniero. Bueno, acá en el chat, para que los que se encuentren conectados me hagan el favor y pues diligencien la asistencia, nos colaboren, que el ingeniero Fabián amablemente nos ha compartido. Listo, aquí tengo la presentación. No sé si de pronto me pueden confirmar por allá si la están viendo. Sí, ingeniero, se puede observar. Listo, Sí, ingeniero. señor, sí se está viendo. Listo, les agradezco, compañero. Bueno, ingenieros y demás compañeros, les agradezco que si en algún momento quieren participar y de pronto yo estoy acá, como no estoy viendo directamente la pantalla de la grabación o perdón, de la reunión, pueden pues solicitarme o escribirle al ingeniero y el ingeniero me interrumpe. O sea, creo que podríamos hacer esto de esa forma dinámica, sin ninguna pena de que me interrumpan y conversemos y todo. La idea es que seamos muy dinámicos en este tipo de conferencias para que interactuemos. Listo, estamos en la fase 3. Ya directamente vamos a diseñar en la fase 3. Y en esta ocasión vamos a diseñar un sistema neumático teniendo en cuenta los requerimientos del proyecto del curso. Proyecto que ya varias veces hemos leído y que vamos a seguir leyendo para seguirlo comprendiendo e interiorizando más. ¿Cierto? Entonces, ya en esta ocasión ya hemos caracterizado los elementos en la fase 2. Ya sabemos qué elementos existen en el mercado. Incluso hemos entendido cómo funcionan esos elementos. Ahora con estos mismos accesorios vamos a diseñar. ¿Listo? La actividad consiste básicamente en estos 4 puntos que vemos aquí. Se divide en estos 4 puntos que van a estar luego, que van a presentarse a través de un documento en grupo, es colaborativo, en grupo, y ese documento pues se sube en formato PDF al respectivo entorno de evaluación. La primera parte o una de las 4 partes es precisamente el diagrama. Va a ser un dibujo técnico, un diagrama, y es especialmente respecto al diseño creado en el software y la explicación del mismo diseño. Eso es lo que van a hacer. Si en el software de simulación creamos el diagrama de bloque, o sea, nos referimos especialmente al diagrama donde están los cilindros, las válvulas y todos estos accesorios, ese es ese primer punto, ese diseño como tal. Listo, entonces presentar el diagrama, o sea, ese dibujo, y un párrafo donde se describa, por ejemplo, en la figura 1 se muestra un diagrama que se compone de 3 cilindros neumáticos, tantas válvulas de estas características, etcétera. Y aquí, pues, explicamos en un párrafo ese diagrama. Ese es uno de los puntos. El siguiente de los puntos es la parte de simulación. Y es directamente el mismo diagrama que creamos en el primer punto. Lo ponemos en simulación, ¿cierto?
y grabamos un video. Lo vamos a subir luego a compartir puede ser en YouTube. Y ese video, pues el link de ese video es el segundo punto. Listo, en ese video quiero ser muy claro en esto. Tratemos de solamente enfocarnos a explicar la simulación, a mostrar esa evidencia de que ese primer diseño que hicimos funciona y ejecuta la acción que queremos que ejecute. No nos vamos a centrar en explicar otras cuestiones del documento o aspectos teóricos y nada de esto, solamente la simulación de nuestro diseño. ¿Listo? Claro, esos dos puntos. El tercer punto es digamos, el cálculo de unos parámetros que son físicos. Como sabemos, ya hicimos un primer, como una primera actividad respecto a esto, y fue hallar la presión. Ya trabajamos con la presión de un cilindro y con la fuerza y respecto a su área y toda esa relación que existe en estas variables, podríamos establecer lo que son presiones de servicio, las fuerzas que desarrollan los cilindros para avanzar o retroceder, etcétera. Todo esto de acuerdo a las características propias que tiene cada cilindro. Hasta este punto, todos habríamos, creo que todos ya lo hemos hecho, ya tenemos nuestro cilindro seleccionado, los neumáticos. Todavía no vamos a entrar a la parte hidráulica, pero por lo menos hemos visto algunos cilindros y ya algunos, me imagino, pues ya habrán decidido cuál usar o qué tipo de cilindro usar. ¿Listo? ¿Qué tipo de características usar? ¿Listo? Entonces, en este sentido, vamos a concretar esos parámetros hallando la fuerza de avance de cada uno de los tres cilindros. Si ya tenemos la presión, por ejemplo, 8 bares, ¿qué fuerza desarrollan esos cilindros en el avance? Eso es uno de los cálculos. El otro es el consumo de aire. Estamos hablando, cuando hablamos de consumo de aire, directamente estamos hablando de volumen. Así que el aire, al usarse, ¿cierto?, al consumirse para que el cilindro ejecute un movimiento, ese aire ocupa un volumen dentro del cilindro y puede ocupar un volumen para que el cilindro, para que el pistón avance, y puede ocupar otro volumen si es de doble efecto para que el pistón retroceda. Entonces, esa suma de esos volúmenes es el consumo de aire en una acción que puede tener el cilindro. Vamos a llamarle el movimiento completo, vamos a llamarle ciclo. Salió el vástago y entró el vástago, entonces eso ocupa un volumen. Listo. Eso es fácilmente... Carlos Betancourt tiene una pregunta. Qué pena interrumpirlo. No, tranquilo. Carlos, puedes conversar. Cuéntanos. Sí, tutor, muy buenas noches y qué pena haberlo interrumpido. Sino que tengo una pregunta con respecto al punto que estaba explicando del cálculo de la fuerza de avance y la fuerza de retroceso. En la fase anterior, pues nosotros calculamos la fuerza de trabajo de los cilindros en base a las fuerzas que se necesitan, pues, tanto para sujetar la tabla como para taladrarla. ¿Podemos trabajar con esa misma presión que ya hallamos o es necesario con otra presión? No, así tal cual como venimos haciendo. Si ya, por ejemplo, determinamos que la presión que vamos a utilizar es de 8 bares, por ejemplo, entonces ya con esa presión, pues hacemos los cálculos. Si ya dijimos que íbamos a usar un cilindro que tiene, por ejemplo, un diámetro de 0.025, pues trabajamos ya con los cilindros que escogimos. Si tiene tantos centímetros o milímetros de carrera, pues ya digamos que esto va concatenando los trabajos que venimos haciendo previamente, no vamos a repetir, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tomamos como base lo que ya hemos adelantado y a partir de ahí seguimos calculando más cosas. Entonces,
En este caso les hablo de fuerza, que ya de entrada ya sabemos la fuerza porque fue lo que trabajamos en la actividad anterior. Y agregamos consumo de aire y el caudal que se requiere. El caudal, y esos son los 3 parámetros que vamos a trabajar en cada uno de los cilindros. ¿Listo? Estamos ahí claros, ¿cierto? Sí, señor, muy claro. Muchas gracias. Listo, muy bien. Y en cualquier momento, como no estoy viendo allá la reunión, es mejor así que de pronto me interrumpan. Eso no es ningún inconveniente y conversamos. Listo, entonces, esos son los parámetros que vamos a hallar. A lo mejor alguno se habrá dado cuenta que de pronto la presión o la fuerza o la carrera del cilindro que necesita puede cambiar porque quiere mejorar el diseño o algo, bueno, también tienen esa libertad, ¿cierto? Pero para que sepan que esto viene digamos, con unos pasos previos. Por último, vamos a hacer un dibujo que tiene que ver más que todo con la ubicación de los elementos. Vamos a ser muy específicos aquí, me refiero exactamente a la ubicación de los 3 cilindros. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a hacer el dibujo ese que está en el proyecto, donde están las flechas que indican cómo van a accionarse los cilindros. Y ya ahí directamente, basados en esa réplica que hagamos de ese dibujo, colocamos los 3 cilindros. Y los 3 cilindros les vamos a colocar estratégicamente sus respectivas ubicaciones y sus características. Por ejemplo, un cilindro con carrera de 3.5 centímetros o de 4 centímetros, ubicado a tantos centímetros de la base de la madera, el otro ubicado a tantos centímetros, el otro ubicado a tantos centímetros también. Es como que una manera de explicarlo, cómo quedarían montados los 3 cilindros y una explicación en un párrafo. No vamos a extendernos en ese punto a a elaborarlo con aquella complejidad. No, podemos replicar el dibujo del mismo proyecto y ubicar ahí los cilindros y colocar las respectivas medidas y la ubicación estratégica de cada uno. Listo, esos son los 4 puntos que vamos a hacer. Ahora, en esta conferencia, además de explicarles qué es lo que van a entregar, vamos directamente a trabajar un ejemplo de cómo se hace ese diseño. Listo. Ahora voy a cerrar hasta aquí el tema de la actividad. Bueno, como último respecto a la actividad, nuevamente repito, es una actividad en grupo colaborativo. Todos van a consolidar este diseño, entre todos van a compartir sus experiencias en el foro, se reúnen, muestran sus ideas y todo hasta que entre todos consoliden. Y cuando consoliden, entregan un solo documento en PDF con un solo video, con un solo cálculo, todo, o sea, un solo documento consolidado. ¿Listo? Hasta aquí quisiera de pronto escuchar comentarios o dudas respecto a lo que está pidiendo la actividad para saber si hace falta aclarar algo más. Sí, ingeniero Oscar, Andrés Alegría y Carlos de Tancur han levantado la mano. Sí, muy bien. En ese mismo orden. Buenas noches, tutor y compañeros. Tutor, respecto a la parte final de replicar el dibujo, hoy estuve mirando un simulador que me pareció como muy interesante porque es un simulador en 3D y pues nos podría servir como para trabajar esa parte. Nos permite hacer el dibujo y pues queda una imagen en 3D de trabajo. Sería interesante que pudiéramos trabajar con él. Interesante aporte. Podríamos, porfa, compartir. Tú estás en el grupo de Skype. No, en el momento no estoy, pero
Por acá si gusta puedo compartir el enlace. Por el chat les comparto el enlace del grupo, ¿listo? Bueno, listo, para que lo compartamos con todos, sí, me parece un recurso muy interesante que los estudiantes averigüen todas las tecnologías que hay alrededor y Ok, ahí vayamos ya compartí actualizando. el enlace, tutor. Listo, sí, señor. Bueno, ahorita entonces, profe Fabián también nos colabora y lo copia y lo compartimos luego con nuestros compañeros. Excelente aporte. Bueno, gracias. Gracias, estudiante. Listo, gracias. ¿Qué otro estudiante me dijo por ahí que iba a comentar algo? Tutor, nuevamente soy yo, Carlos Betancourt. Sí, sí, Carlos, cuenta. Qué pena, tutor, es que con respecto ya pues a ese punto del dibujo técnico, yo sí tengo una duda, pues ahí sí estoy un poquito embolatado. Pues sí, de pronto a ver si de pronto, no sé, nos pudiera hablar un ejemplo de cómo sería el dibujo técnico y por ejemplo también qué software nos podría recomendar para poder hacerlo, si se puede. Sí, sí, señor, claro. Están viendo el PDF que tengo aquí en pantalla. Sí, señor. Bueno, digamos que hablando desde lo más básico, sin ser muy elaborados, podemos hacer una réplica de este dibujo, ¿cierto? Y miremos que aquí en este dibujo se tienen, por ejemplo, estas flechas que indican cómo se hacen los movimientos. Listo, pero hasta ahí no dice mucho sobre lo que se va a hacer. Si nosotros replicamos este dibujo, podríamos aquí colocar un cilindro, ¿cierto? O sea, la representación del cilindro, como este que está acá, como este, una representación así. Y lo colocamos aquí, el otro aquí y el otro aquí, donde están los elementos que queremos mover, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarlos ahí y vamos a añadirle características, por ejemplo, a cuántos centímetros lo colocaríamos de la base, por ejemplo, aquí, a qué distancia, por ejemplo, uno del otro, o un cilindro del otro cilindro, eh, qué características tiene el cilindro, por ejemplo, ahí le vamos añadiendo entonces esa información y así es como si le hiciéramos un boceto a nuestro cliente para que él sepa, ok, ya se hace una idea, ya sé dónde vamos a colocar dentro de nuestra máquina los tres cilindros. Y ya pues es la manera de dejarle una visión un poco más, vamos a decirlo así, más amigable con un cliente de este tipo de solución. ¿Listo? Tutor, tutor Oscar. Sí, señor. Tutor, ¿me escucha? Sí, sí, señor, cuéntenos. Ah, bueno, Cuéntenos. qué pena. Y entonces, ¿qué programa de pronto nos podría recomendar? Bueno, para los diagramas y todo estamos trabajando FluidSim. Para hacer un dibujo técnico de esto, no sé, la libertad es de ustedes. Pueden ser, hay dibujos técnicos que se hacen con AutoCAD, hay otros tipos de software también tipo CAD, especializados para hacer diagramas físicos y demás. Y a donde ustedes se sientan cómodos para realizarlo, como les digo, hacer una réplica de este dibujo que está aquí y colocar los tres cilindros debería ser una actividad o sea, no llegarle hasta una complejidad extrema, ¿sí? O sea, no ser muy elaborado porque nos queremos centrar directamente es en el diseño y que este diseño funcione. Esto es llevarlo a un plano un poco más amigable hacia un cliente, pero no lo llevemos hasta la máxima complejidad posible. Por eso los invito a que
hagan una réplica de este diagrama, este dibujo que está aquí, y colocamos los 3 cilindros y le colocamos sus características, ¿cierto? Entonces, sí les dejo a su libertad la forma en la que ustedes luego lo muestren, si lo muestran, por ejemplo, como dijo nuestro compañero, en 3D, o si lo muestran directamente sobre un plano como el que está aquí, un corte transversal, también está bien. Listo. Sí, bueno, no hay más manos levantadas, creo. Listo, entonces ese es el resumen de los cuatro puntos que vamos a hacer en la actividad. Y vamos a enfocarnos mucho en que logremos que el sistema ejecute esos movimientos que queremos. Lo vamos a diseñar. Ahorita les voy a explicar un método, digamos, desde el más básico. Y como son varios métodos, nos vamos a volver a reunir para volver a explicarle otros métodos y compartir luego en los CIPAS con algunos de nuestros compañeros que también ya me han mostrado algunos avances interesantes. Entonces, ya sabiendo pues lo que vamos a hacer en la actividad, vamos a entrar directamente al tema, que es el tema más, digamos, el básico de esta fase, y es el que tiene que ver con las secuencias, ¿cierto? Lo que queremos hacer al final de esta fase es una secuencia de unos cilindros. Los elementos que normalmente podríamos estar utilizando son las válvulas, los sensores como los finales de carrera y los mismos cilindros. Bueno, aquí estoy mostrando un cilindro de doble efecto. Y tal vez, creo que me atrevo a asegurar, va a ser el que vamos a utilizar por la comodidad con la que trabajamos este tipo de diseños de secuencias. Como les dije, la secuencia no es más sino que varios cilindros ejecuten un movimiento sincronizado o uno detrás de otro en serie, y que ese movimiento al final cumpla con una función. ¿Listo? Entonces, el objetivo es ese, lograr que varios cilindros ejecuten de forma organizada un movimiento. Esa es una secuencia. Utilizamos válvulas para accionar estos cilindros. Si lo que queremos es accionar cilindros, el movimiento de estos cilindros simplemente es o que el vástago avance o que retroceda. Movimiento lineal que lo vamos a conseguir gracias a una válvula 5.2 como la que vemos aquí. En la izquierda, la válvula 5.2, estamos en la fila de abajo, si lo vemos como si fueran filas. Así luce realmente una válvula 5.2. Tiene, digamos, ahí dentro no podemos ver cómo está configurada por dentro, ¿cierto? Ya esa es la carcasa y todo listo. Pero ahí se ven los conductos. Tiene unos conductos por donde les ingresa una señal de aire que la acciona y unos conductos directamente que van hacia los cilindros. Ese conducto 4 y 2 es el que va al cilindro para hacerlo retroceder o hacerlo avanzar. Listo. Ese es su símbolo. Ese es su símbolo. Como ya habíamos visto previamente en otras fases, las válvulas las mencionamos o las definimos según el número de posiciones, en este caso los dos rectángulos internos son las dos posiciones de esta válvula, y el número de vías que están enumeradas, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces una válvula 5, 2. Ahí están las conexiones de las 5 vías y las dos posiciones. La manera en que hacemos que esta válvula ejecute el movimiento también es otra de las variables que se meten en esta ecuación. Por ejemplo, podríamos hacerla accionar de forma eléctrica o de forma mecánica o con un pulsador, ¿cierto? Manualmente. Y de acuerdo a cómo la queramos hacer funcionar, entonces otra sería la configuración de la válvula, la constitución de la válvula físicamente. Esta que está aquí es neumática.
Quiere decir que para que ella cambie de posición, tiene que recibir aire precisamente a través de dos de sus conductos. Si fuera eléctrica, fuera una solenoide. Si nosotros quisiéramos que ese cilindro avanzara o retrocediera, por ejemplo, con un Arduino, tendríamos que hacer que el Arduino llevara hacia un relé 24 voltios y accionara aquí una solenoide, ya no sería neumática, sino una solenoide, y esta solenoide sí hiciera que estas posiciones intercambiaran y el cilindro pudiera salir y entrar. Y así hay diferentes formas de hacerlas ejecutar su movimiento, y de esta manera podríamos obtener una cantidad de posibilidades para trabajar precisamente las secuencias. En este caso, yo les voy a proponer una secuencia netamente neumática con accesorio netamente neumático. Así que les presento la válvula 5.2 biestable con accionamiento neumático también, no eléctrico, sino neumático. Y los otros elementos importantes, los otros accesorios importantes para este tipo de diseño son los finales de carrera. Aquí vemos cómo luce en la realidad. Tienen como un pequeño resorte aquí. Hola. Y sí, hola. Cuéntame. ¿Cómo? ¿Tienes alguna duda? No, ingeniero, parece que tenía el micrófono abierto. Ok, dale. Listo, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces miremos cómo lucen los finales de carrera. Tiene un pequeño resorte. Cuando el cilindro avanza o retrocede, estos se colocan estratégicamente, se ubican para que el cilindro los roce o los toque, ¿cierto? Y haga que cambien de posición. ¿Listo? Esta es su forma o su símbolo. Entonces, al momento que el cilindro roza o toca este elemento, cambia la posición y efectivamente hará que actúe o no actúe algo. Listo, estos son algunos de los elementos básicos. Seguidamente habrán más accesorios, pero digamos estos son los más básicos. Aquí está como una forma de verlo como más gráfico. Vamos a verlo así como en especie de animación. Si nosotros quisiéramos que este cilindro avanzara o retrocediera, tendríamos que utilizar una válvula de 5.2. Y ya de aquí en adelante se la recomiendo. La válvula 5.2 es la que vamos a utilizar para que nuestro cilindro avance o retroceda. Listo, aquí es una válvula 5.2. Los conductos 4 y 2 son los que vamos a utilizar para que el cilindro accione. En este momento, por ejemplo, si nosotros metiéramos aire comprimido por el 1, por su conducto 1, él fluiría hacia el 2, y si el 2 está hacia esta parte del cilindro de acá, mantendría el cilindro retraído, mientras que el conducto 4 estaría a la parte anterior del cilindro, y el aire tendría un escape hacia abajo por ahí. Listo. Si cambiara la siguiente posición, esta válvula, entonces se desviara el aire de 1 a 4 y el proceso sería inverso, entonces saldría. ¿Listo? ¿Qué pasa con el final de carrera? En este momento, como el cilindro está retraído, está tocando el final de carrera que se llama A0. ¿Sí? Entonces ese estaría, como quien dice, activo, estaría en su posición 2. Y de alguna manera eso sirve de alguna señal, ¿cierto? Eso podría estar llegándole algún controlador para que ese controlador sepa que está retraído. Mientras que el final de carrera 1, como no lo está tocando el cilindro, pues es como si estuviera en su primera posición, y lo vamos a utilizar también como señal. Puede estar llegando también a nuestro sistema de control para avisar que el cilindro no está en esa posición. Si nosotros hiciéramos fluir el aire, activáramos de alguna manera aquí esta válvula para que el aire ingrese por esta parte anterior del cilindro, entonces al avanzar el cilindro, nuestro final de carrera A0 dejaría de estar en su posición activa y pasaría a desactivarse. Y cuando llega al final, entonces nuestro final de carrera A1 se activaría
Vamos a ver cómo es esto. Sería de esta manera. Listo, ahí vimos cómo se desactivó A0 y cómo se activó A1. O sea que estos dos elementos de acá abajo, estas válvulas, cambiarían de posición. Listo, y esta es la manera en la que uno ubica un cilindro con los respectivos finales de carrera. De ahora en adelante vamos a utilizar los cilindros. Ingeniero Oscar, qué pena interrumpirlo. El estudiante Señor. Giovanni Rosso pregunta si la señal al sistema de control es eléctrica. Es esa pregunta. Excelente pregunta. No es eléctrica. En este caso estamos hablando de una señal neumática porque los finales de carrera que estoy aquí mostrándoles son neumáticos. Pero créanme que si buscan en el mercado finales de carreras eléctricos, se van a encontrar con unos finales de carrera que van a emitir señales eléctricas. Un 1 y un 0. Eléctrico, 5 voltios, 24 voltios. Que ya eso sí se pueden utilizar en un controlador lógico de un accesorio eléctrico, ¿cierto? En este caso no. Esto, y como les dije, vamos a trabajar netamente con accesorios neumáticos esta actividad. ¿Listo? Bueno, creo que con esta animación nos queda claro cómo actúan estos elementos, estos accesorios, para permitirnos luego crear secuencias, que es lo que queremos al final. Por ejemplo, para crear secuencias, nosotros las secuencias las podemos nombrar, ¿cierto? Las podemos establecer a partir o definir a partir de las letras de los mismos cilindros. Este cilindro es el cilindro A, este es el cilindro B, y si nosotros le colocamos unos signos positivo o negativo, eso nos indicaría o nos ayudaría a etiquetar si el cilindro se mueve en avance o en retroceso. De aquí en adelante vamos a definirlos como positivo todo lo que sea avance y negativo todo lo que sea retroceso. Como se encuentran retraídos, una forma de etiquetar su movimiento retraído sería A menos, quiere decir el cilindro A está retraído, B menos, el cilindro B está retraído. El proceso inverso, pues, si avanza A más, si avanza B más, si retrocede el otro A menos, si retrocede B, B menos. ¿Listo? Vamos a finalizar esta charla con un pequeño ejemplo que les voy a hacer en FluidSync y que ustedes van a replicar, si no ahora, lo van a replicar a lo largo de estos días, porque yo les voy a pasar este documento y el ingeniero también se lo va a pasar a sus grupos para que vayan este paso a paso, lo van a seguir y con esto vayan practicando cómo hacer esto. ¿Listo? Vamos a hacer la siguiente secuencia. Vamos a hacer que el cilindro A salga y que esto es automático. Enseguida simulemos, tiene que hacerlo de forma automática. Vamos a hacer que el cilindro A salga. Cuando llegue al final, salga el otro cilindro B. Cuando llegue al final, retroceda el cilindro A. Y cuando este retroceda, nuevamente retroceda el cilindro B. Cuando llega a ese punto, que la secuencia continúe haciéndose de forma automática. ¿Cierto? Esto es lo que queremos lograr. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo X que se nos ocurre, pero que a la hora de ejecutar la actividad va a ser muy parecido, ¿cierto? Pero va a ser 3 cilindros y van a ejecutar otro tipo de secuencia. Pero yo les voy a enseñar cómo vamos a diseñar secuencia. ¿Listo? Entonces, eso es todo con esta presentación. Voy a mostrarles directamente. Vamos a abrir el software Festo. Creamos un proyecto. Y esta es la guía que les voy a pasar. Muy sencillita, paso a paso.
para poder simular esa secuencia que les acabo de decir que vamos a hacer. Lo primero es que abramos el programa y creemos un nuevo proyecto. Si hay alguna pregunta. Sí, lo que pasa es que pues, es como tonta, pero digamos es que ese programa lo he intentado descargar desde el sábado y no he podido. No sé si de pronto tengo un link o algo. Sí, claro, vamos a compartir luego entonces que acabemos la conferencia, algún link por ahí que me encuentre y se lo voy a compartir a todos por acá por el grupo para que lo descarguemos. Creo que alguno de sus compañeros en la actividad anterior pasó ese link. Yo por ahí lo copio y lo vuelvo a pegar. Bien. Listo, tutor, muchas gracias. Bien, con gusto. Bueno, entonces vamos a hacer esa secuencia que acabo de decir. Y digamos que con los métodos que vamos a ver, hoy no los vemos todos. Son varios métodos y cada uno se subdivide en otros métodos más. Pero vamos a ver, digamos, los más óptimos, pues, por decirlo así, o los más modernos, los que más se están utilizando ahora mismo, la tendencia que hay en la industria. ¿Listo? Ya lo demás ustedes lo pueden seguir investigando. Y entonces vamos a hacer esa secuencia y haciéndola aprendemos. Si ustedes quieren, pueden también abrir el software y me van siguiendo. Yo les paso este documento y el tutor Fabián también se lo va a pasar a sus estudiantes para que lo hagan de pronto con calma luego que vean este video. Yo lo voy a hacer paso a paso aquí para que quede grabado. Listo, nos preguntan por el chat si se va a utilizar alguna plantilla para esta idea. No, vamos a... ok, no, se refiere a plantilla del documento de Word, sí, claro. Voy a ver si hacemos una para que tengan mayor, para que tengan como especie de un esqueleto y ya ustedes puedan trabajar sobre eso. Listo, sí, vamos a utilizar una plantilla. Buena idea. Listo, entonces comencemos. Voy a hacer los pasos para que luego los repliquen ustedes y ojalá cuando lo repliquen se inventen otra secuencia diferente a ver cómo les va. Listo, entonces creamos el proyecto, buscamos 2 cilindros. Los cilindros los encontramos en la pestaña Actuators, la pestaña que aparece en la izquierda, y ahí los jalamos. Ingeniero, buenas noches, perdone que le pregunte, ¿este lo podemos hacer en cuál de los dos, fluicid hidráulica o neumática? ¿Cuál de los dos? ¿Neumática? Sí, señor, sí, señor. Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, aquí tenemos entonces cilindro doble efecto en la pestaña Actuators. Lo vamos a arrastrar, lo vamos a dejar por acá. Lo podemos ir organizando acá. Nuestros cilindros, que son los que vamos a utilizar. Vamos a darle nombre enseguida, ese es el siguiente paso. Aquí en la pestaña de abajo, está, que dice misceláneos, aquí hay unos textos, algunos recursos que podemos utilizar. Voy a jalar un texto, doble clic y el A, ahí le colocamos nombre a este cilindro, vamos a colocárselo acá. Eso nos permite tener mayor organización, darle nombre a los cilindros. Ya de aquí en adelante vamos a decir cilindro A, cilindro B y así sucesivamente. Este es cilindro A, B y C en su caso. Ahí tenemos los 2 cilindros, ya le hemos dado nombre, así que ya llevamos 2 pasos. Listo. Como les dije, los cilindros los accionamos con válvula 5.2, ¿cierto? Eso lo dije en la presentación. Entonces, cada cilindro lo vamos a accionar con válvula 5.2. Y yo creo que simulándolos va a ser más claro todavía cómo que funciona. Entonces, aquí en esta pestaña de la izquierda donde dice valves, aquí, vamos a ver, buscamos aquí en la primera pestaña dice configurable, ¿cierto? Y buscamos esta que es la 1, 2, 3, la cuarta opción, dice 5, esta es la 5. La ubicamos aquí debajo de su respectivo cilindro
Como nos damos cuenta, entonces tienen 5 vías y tienen las 2 respectivas posiciones. Los conductos 4 y 2, lista 4 y 2, son los que conectamos con tuberías, ¿cierto? O con mangueras hacia los cilindros. Los conductos 4 y 2, entonces vamos a hacer esto acá también en el software. Listo, 4 y 2. Muy bien, entonces los conductos 1 de cada válvula son los que reciben el aire comprimido. Por ejemplo, aquí este recibe el aire comprimido, lo hace fluir por el 2, así que lo mantiene retraído al cilindro A. Por este lado pasa lo mismo, ¿listo? Los cilindros 5 y 3, los cilindros no, las conexiones 5 y 3 de cada válvula 5-2, le vamos a hacer doble clic y aquí en esta parte donde dice Terminator, vamos a escoger la quinta opción. Esto es un escape de aire, esto es un tipo de escape de aire que podemos usar en los cilindros. Siempre una válvula 5.2 de este estilo, estas señales 5 y 3, estas conexiones, son escapes de aire que nos van a ayudar a que el aire que esté contenido en las cámaras de los cilindros, ese aire que está aquí depositado, cuando se vaya a ejecutar un movimiento de avance, por ejemplo, el aire que está aquí tenga una vía hacia donde escapar. Para eso se hacen esas conexiones, ¿listo? Ya sabemos entonces que por el 1 es por donde tendría que ingresar el aire comprimido que va a controlar el avance o el retroceso de esos cilindros. Vamos a seguir acá con los pasos. Esto es precisamente el cuarto paso para conectar esos cilindros y la 5 y la tercera conexión, llevarles el respectivo terminador. Listo, estos son los primeros 5 pasos. Entonces, por la conexión 1 de las válvulas 5.2, que fue lo que les acabo de explicar, ingresará el aire comprimido y según la posición de las mismas, o sea, de las válvulas, los cilindros se mantendrán retraídos o avanzarán. Ahora, que sí, es importante, lo que sigue es fundamental. Vamos a configurar el tipo de accionamiento de las válvulas escogidas. En nuestro caso, que es neumática, entonces vamos a ir a darle doble clic a la válvula y escogemos que la vamos a accionar neumáticamente. Esto era lo que yo les explicaba ahorita que estábamos en la presentación. Las válvulas aquí como están a ciegas, ellas no sabrían, por decirlo así, en qué momento pasar a una posición o a la otra. Nosotros somos los quienes configuramos estas válvulas para indicarles cómo van a ser accionadas. ¿Listo? Entonces, si le damos doble clic, hacemos esta configuración. Se abre este cuadro de diálogo, este que vemos aquí. Nosotros la podemos activar de forma manual, de forma mecánica o de forma eléctrica o neumática. De forma manual ya sabemos que le podemos poner pulsadores, le podemos poner botones, palancas, etc. De forma mecánica, los finales de carrera o estos rodillos que vemos aquí. De forma neumática o eléctrica, por ejemplo, esta es una bobina, quiere decir que si nosotros escogemos esta, le estamos diciendo a esa válvula que va a actuar con 24 voltios. Si le envían 24 voltios, ella cambia de posición. Como les dije, vamos a hacer este ejemplo como si fuese todo los elementos neumáticos. Así que es la segunda opción la que vamos a escoger. Y quiere decir que esta opción nos dice que una entrada de aire es la que nos va a hacer que esa válvula cambie de posición. Ahora, ¿cómo queremos que vuelva a su posición original? Si quisiéramos que volviera por muelle, escogemos la opción de acá arriba, le damos el chulito y nos coloca un muelle. O en este caso, como es un diseño neumático, también aquí tenemos la opción de hacerla retroceder de forma manual, de forma mecánica o de forma neumática o eléctrica. Entonces vamos a escoger ambas neumáticas. Listo, le damos OK y así configuramos la
otra válvula. Ambas neumáticas. Una pregunta. Sí, señor. Ese símbolo lo que hace es como reemplazar el compresor. ¿Es la fuente de aire? No, esto de acá, perdón, creo que listo. El compresor iría aquí. Vamos a hacer como aquí donde dice Supply Elements. Aquí primero es un compresor. Esto es un compresor, así se simboliza en el software. Es una forma de simbolizarlo. Hay varias, aquí hay otro. Pero aquí iría el compresor. ¿Dónde iría el compresor? Solamente aquí al acceso 1 de la válvula. Ahí al acceso 1. ¿Listo? Esto que yo estaba mostrando acá es la forma de accionar la válvula. Si yo quiero accionarla eléctricamente, escojo eléctricamente y queda así. Ahora, ¿qué quiere decir? Que por aquí tendrían que entrarle 24 voltios para que ella cambie de posición. ¿Listo? Entonces, lo que estábamos escogiendo es la forma en la cual las válvulas van a ser accionadas. Entonces, como está propuesto en la actividad, las vamos a accionar de forma neumática. Por ahí alguno de sus compañeros habló en estos días y me planteó la manera en la que podría accionarla de forma eléctrica. Y también es válido y también funcionaría. Sin embargo, la fase en la actividad se está proponiendo desde la parte neumática. ¿Listo? Entonces, para tener claro eso. Por ahora yo voy a hacer algo. Vamos a eliminar esto y esto de acá. ¿Listo? Ingeniero Oscar, Carlos Betancourt, acaba de levantar la mano. Sí, Carlos, cuéntanos. Tutor, es que, bueno, yo realmente el circuito yo ya lo realicé en Fluicin y ya pues lo simulé, pues yo lo tengo pues trabajando, pues cumpliendo pues con la o sea, automáticamente pues como se requiere. Sí, señor. Yo para ello lo que utilicé fue pura lógica cableada, que esa lógica cableada es básicamente basándome en finales de carrera. Le planteo una lógica que va energizando pues de una secuencia unas solenoides y así va haciendo todo pues todo el proceso. Entonces, ¿así estaría bien o no se podría? O sea, usted aquí en vez de colocar el accesorio neumático, escogió el eléctrico. Correcto. Yo no utilicé pilotos neumáticos, yo utilicé válvulas solenoides para activarlas con finales de carreras que pongo en los actuadores. Bueno, técnicamente está concluyendo, vamos acá a la guía de actividades, el segundo punto dice diseña un circuito neumático con software especializado que cumpla con la secuencia precisa según el planteamiento del proyecto del curso y realiza un video de 5 minutos donde presente la simulación. Listo. O sea, hasta aquí si cumple con lo que tiene que hacer, definitivamente ya está cumpliendo con el objetivo de la actividad. A pesar de que yo les estoy proponiendo cómo hacerla de forma neumática, si un estudiante me presenta la forma eléctrica de otra forma, por ejemplo, con otra lógica, y además hace una buena sustentación y demuestra en ese video que ejecutan la acción que tienen que ejecutar, efectivamente es totalmente aceptable. Solo, y eso sí, para tenerlo en cuenta, al final ustedes van a hacer una cotización, van a hacer una sustentación de un proyecto, ¿cierto? Entonces ahí a lo mejor van a tener que evaluar, ¿cierto? Van a tener que evaluar a ver por qué tecnologías se van, cuál es más fácil, qué es más fácil de conseguir, cuál es más económica y todo. Y al final van a sustentar todo lo que hicieron, ¿cierto? Entonces, tienen esos comentarios de mi parte para que puedan ejecutar la actividad como les dije y como dice el proyecto. No nos restringe esa parte y cumple con el objetivo, así que no habría ningún problema. Ok, muchas gracias.
Listo, con gusto. Bueno, hasta aquí explicando acá un poco ya lo que tenemos con estos cilindros. Básicamente voy a hacer control Z aquí un momento, perdón. Bueno, suponiendo que tenemos aquí el compresor conectado y el otro compresor conectado, en realidad es el mismo compresor, solo que uno puede distribuir estos símbolos simplemente para ahorrar cableado, pero en realidad es el mismo compresor. Listo, si tuviéramos el compresor ahí, el aire fluiría por acá y haría que este cilindro A estuviera retraído, ¿cierto? Lo mismo con este otro cilindro estaría pasando exactamente lo mismo. Si quisiéramos que el cilindro A avanzara, entonces por aquí, por esta vía de aquí tendríamos que meterle aire para que esta válvula cambie de posición y en ese momento ese cilindro sale. Si quisiéramos que luego retroceda, entonces tendríamos que meterle por esta otra vía aire para que vuelva a su posición original y retroceda el cilindro. Es con estos conductos 1, 2, 3 y 4. Esos 4 conductos son los que nos van a ayudar a hacer esto automático. Metiendo aire por aquí, quitando aire por acá, hacemos que salga esto, metiendo aire por aquí, sacando por acá, metiendo por aquí, sacando por acá, etcétera. Es ahí donde nosotros podríamos hacer que esto sea automático, con estos 4 puntos. Ahora, vamos a utilizar unas válvulas que se llaman finales de carrera, que ya les expliqué. Y con esas válvulas es que hacemos que estas entradas de aquí tengan ese control que queremos. Esas válvulas nosotros no las vamos a encontrar aquí directamente, pero voy acá nuevamente, vamos acá, es de este tipo de válvula, esta que vemos aquí, que son finales de carrera, son válvulas del tipo que 3-2, ¿cierto? Tienen 3 vías y 2 posiciones. Su accionamiento es este rodillito mecánico, que es el final de carrera, y se devuelve a su posición inicial por un muelle, ¿cierto? O sea, que él toca aquí, vence al resorte y enseguida se activa la válvula, listo, la señal. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a valernos de esta válvula 3-2 para que esa válvula sea la que controle estas válvulas de aquí, estas 5-2. Entonces vamos a buscar estas 3-2, aquí están. Nos vamos a inventar 4 de estas. Las ponemos aquí estratégicamente. 1, 2, 3 y 4. Listo, con estas válvulas vamos a lograr que esos cilindros, que estas válvulas de acá que controlan los cilindros ejecuten la acción. Listo. Clic acá. Esta conexión, se fue esta otra. La dejamos lista también. Y ahora vamos a decirle a estas señoritas que ellas son finales de carrera, ¿cierto? ¿Cómo les decimos que son finales de carrera? Eso está aquí, todo eso está aquí explicado paso a paso. Todo eso está aquí explicado paso a paso. Listo, entonces, ¿cómo le decimos que son finales de carrera? Doble clic y ahora les vamos a decir que son mecánicamente, activadas mecánicamente. Aquí está, la segunda opción es final de carrera. Aquí vemos cómo en su vista previa vamos viendo cómo se va configurando. Y queremos que retorne por muelle. Clic aquí, retorna por muelle. Listo. Esto lo vamos a hacer en todas. Perdón. Esto lo vamos a hacer en todas. Mecánicamente, retorno por muelle. Ya casi terminamos, porque esta es bastante sencilla esta secuencia. Solo nos bastaría con
con definir la secuencia precisamente. ¿Listo? Ya estamos, ya prácticamente este es el circuito. Pero ¿qué falta aquí? Nos falta indicarle a estas válvulas cuáles son sus finales, dónde estarían ubicadas, dónde tendrían que estar ubicadas estas válvulas. Obviamente aquí nosotros para un diseño entendible las estamos colocando aquí, pero estas válvulas en realidad estarían aquí arriba, ¿cierto? Aquí en el vástago de estos. Para más, para más claridad sobre el diseño, para que no se vean los cables muy enredados, hacemos esto, ¿cierto? Las colocamos aquí y colocamos aquí las etiquetas que conectan con estas. ¿Cómo hacemos eso de las etiquetas? Sencillo, nos vamos al cilindro A o al cilindro B, y esto lo vamos a hacer con cada uno. Y aquí dentro de sus pestañas, la última pestaña, la última donde dice label, en ese nombre, en ese espacio, aquí y aquí le vamos a colocar las etiquetas a esos finales de carrera. Bueno, digamos, para más coherencia, como es el cilindro A, vamos a colocarle A0 y A1. Esos serían nuestros dos finales de carrera. Uno estaría ubicado en la posición 0 y el otro estaría ubicado en la posición final, que es la 100. Y le damos a aceptar y nos aparece ahí, pero uno lo puede mover, ¿cierto? Entonces, uno lo puede mover, lo movemos y lo colocamos aquí. Listo, ahí quedó. Ahora sí, A0, A1, listo. Estos dos son señales, son estas mismas válvulas. Ahora vamos a decirle quién va a ser A0, quién va a ser A1. Ahorita lo vemos, entonces hacemos lo mismo de este lado con el cilindro B. Sería B0 y B1 en su posición 0 y en su posición 100. Y ahí los tenemos. Bueno, lo rodamos a donde lo queremos, aquí, ¿cierto? Si vemos hasta aquí, hacemos un pequeño análisis. La señal A0 y la señal P0 son estos finales de carrera en su segunda posición. ¿Qué quiere decir? Que están activados. A0 y B0 están activados físicamente porque el vástago está retraído, los están activando. Ahora, A1 y B1 están desactivados. ¿Sí? Esa sería la lógica. Si también seguimos metiéndole un poco de lógica a esto y vemos estas válvulas que están acá, vamos a terminarlas de cablear. Hasta ahí solamente conectamos hasta acá, pero vamos a colocarles el respectivo escape. Entonces siempre en la posición 1 vendría el aire comprimido y en esta, que es la 3, vendría el escape. Entonces aquí le buscamos el terminador específico para ese escape. Siempre es la opción 5. Y vamos a aprovechar enseguida y colocamos la señal ya del aire comprimido. Esta señal siempre va al 1 de todas las válvulas. O sea, el 1 de esta válvula se conecta al aire comprimido, el 1 de esta se conecta a esa línea de aire comprimido. Creo que así, ahora sí la vamos a poder comprender con bastante precisión. Podemos analizarla. Ahí sí nos vamos a dar cuenta entonces que el aire empieza a fluir por aquí. En este momento nos damos cuenta que llega a la posición 1 y miren, siempre se encuentra con un tope, o sea que aquí no hace nada. Perdón, aquí no hace nada. En la otra, en ninguna hace nada, ¿cierto? O sea, el aire comprimido pasó y no llegó a ningún lado, por ahora, según la posición de estas válvulas. ¿Listo? Entonces, en ese mismo sentido,
Por aquí, por donde viene el aire comprimido, mantendría retraído el cilindro A y el otro mantendría retraído al cilindro B. Listo, aquí lo tenemos. Vamos a finalizar la secuencia, ahora sí, definiéndola. ¿Cómo la vamos a definir? Como dijimos acá, como dijimos en esta diapositiva. A más quiere decir que sale el cilindro A. B más quiere decir que sale el cilindro B. A más, B más, luego A menos y finalmente B menos. Así que lo que nosotros vamos a hacer es que los finales de carrera que estén ubicados en los respectivos cilindros, que estarían aquí y acá, que al final del día son las mismas válvulas, las 4 válvulas que colocamos, vamos a hacer que esas válvulas accionen las válvulas que controlan los cilindros. O sea, estas válvulas van a accionar esta. Listo, entonces, en esa posición, ¿qué es lo que primero queremos que pase? Queremos que el cilindro A sea el que salga. ¿Quién es la señal que está activa y que me puede activar esa operación? A0 es una señal que está activa y B0 también es una señal que está activa. Una regla fundamental es no utilizar la misma del cilindro, así que vamos a hacer que quien la active sea B0. Así que, ¿dónde yo tendría que colocar la activación para que A salga? En este punto. Si aquí entra aire, esta válvula haría que este cilindro salga. Listo. Entonces, para que por aquí entre aire, tendría que activarse esta válvula. Así que lo que vamos a hacer es decirle que este rodillo corresponde con B0. Y yo le doy doble clic, le coloco el mismo nombre, B0, le doy OK. Automáticamente nos vamos a dar cuenta cómo cambia la configuración. ¿Qué quiere decir así, según aparece aquí, que está activo? O sea, como B0 está activo, entonces está en su posición activa. Realmente si nosotros ahorita simuláramos esto, ahora sí veríamos cómo el aire puede fluir hacia acá al existir un aire comprimido en esta posición. Esta válvula cambiaría su activación y el aire fluiría hacia este conducto para que salga. Listo. Una vez hemos definido, esto es intuitivo, ya tengo B0 aquí. ¿Qué es lo siguiente? Que A va a salir, o sea que se va a activar, a desactivar A0 y se va a activar A1. O sea que cuando se active A1, yo quiero que salga B. Ah, ok. Para que salga B, ¿quién tiene que activarse? Este conducto de aquí, ¿cierto? Para que esta válvula ejecute la acción de B avanzando, ¿cierto? Así que para que este conducto se active, esta válvula debería ser la que se active cuando este cilindro termine de salir. Por eso decidimos entonces doble clic, colocarle a la etiqueta A1. ¿Listo? Ahí está A1. No cambia a una posición especial como porque actualmente A1 está desactivado, entonces aquí está desactivado también. Así que esa es su posición y se mantiene. Listo, cuando este cilindro salió a A1, terminó de llegar a A1, activó esta válvula, activó este conducto, salió B. Automáticamente sale B. B0, que era el que estaba por acá, se va a desactivar. Pero va a activarse B1. Así que cuando B1 se active, yo quiero que otra vez A se retraiga. ¿Por dónde le tendría que entrar aire a A para que se retraiga? Por este conducto de acá. Así que sería este conducto, que le corresponde a esta válvula a final de carrera. Así que si lo que queríamos es que cuando llegara al final B se retrajera A, entonces vamos a colocar el final de carrera correspondiente a B1 a este final de carrera. De esta manera, B1, este conducto se queda esperando que B1 active para que cuando active se mande el respectivo flujo de aire a este conducto de acá. Y
Al estar esto activado, se va a retroceder el vástago del cilindro A. ¿Listo? Nos queda una última. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la última? Cuando A termine de ser retraída, se va a activar A0. Entonces, A0 lo que queremos es que cuando A se retraiga, nuestro cilindro B vuelva a retraerse también. Para que se retraiga el cilindro B, faltaría con activar este otro conducto de acá, así que corresponde con esta válvula. Y finalmente conectamos a A0. Y hemos programado nuestra secuencia. Nos damos cuenta que esta posición que es A0 y esta posición que es B0 están activas. Así que en este momento, tal cual como está aquí, vamos a ponerle, vamos a dejarlo así, normal. El aire circula por aquí, fluye y haría que este sistema accionara esta válvula. Fluye por acá y haría la acción correspondiente. Por aquí no fluye y por aquí sí fluye, haciendo que este cilindro B se mantenga retraído. Si le damos a la simulación, entonces va a salir el cilindro A, cuando llegue al final va a salir el cilindro B, cuando llegue al final va a entrar el cilindro A y cuando llegue al principio, a su posición inicial, va a retroceder el cilindro B. Y cuando llegue B al final nuevamente, se va a volver a repetir el ciclo de una forma automática. Y habríamos logrado el objetivo de esta secuencia. Listo. A lo mejor se va a ver un poco tosco porque no le pusimos una válvula aquí reguladora, pero se va a poder entender. Vamos a fijarnos especialmente en los cilindros. Como les dije, se va a ver muy tosco. Listo, vamos, lo cogí así, lo detuve así como para hacer un pequeño análisis. Miren cómo se ve el aire comprimido aquí llegando, fluyendo a través de este conducto B0, ¿cierto? Este conducto y haciendo que esta válvula accione. Miren esa válvula en su segunda posición lo que logra. Logra que el aire que venía por aquí ya en vez de fluir hacia el 2, fluye hacia el 4, o sea que lo hace avanzar. Y el 2 en su defecto se va hacia el escape. Esto mismo pasa de este lado, como de este lado la válvula está en su posición natural, entonces mantendría el cilindro retraído. Vamos a seguirlo simulando y ese es todo el movimiento final. ¿Listo? Ese método que vimos ahí es el método intuitivo. ¿Por qué intuitivo? Porque no nos colocamos a hacer ningún tipo de cálculos, no nos colocamos a hacer ningún tipo de análisis muy elaborado, sino simplemente de forma intuitiva dijimos que los finales de carrera iban a activar las válvulas de cierta forma y hasta que lo logramos. Listo. Entonces miren que este documento que está aquí está paso a paso, todo bien explicado como para que ustedes lo repliquen y lo hagan allá en sus computadores y nos muestren a nosotros, al ingeniero Fabián y a mí nos muestren cómo lo lograron y seguramente les va a servir para que logren el otro que se está pidiendo realmente en la actividad. Listo. ¿Alguna duda de pronto con respecto a esto? Y igual ya les queda grabado el video para que lo puedan revisar. Bueno, señores, si no hay dudas, les voy a pedir por favor
Muy bien, Esteban, gracias. Les voy a pedir que por favor nos colaboren con la asistencia. Yo se la puedo volver a copiar en el chat para que por favor la llenen. Les agradezco haber sacado este momento para reunirse con nosotros y que conversemos siempre como todos los lunes lo hacemos. Los voy a invitar para que nos sigamos reuniendo el próximo sábado en la mañana y seguidamente el lunes que viene. Y si hay que sacar muchas dudas, todos los lunes voy a estar aquí a esta hora para que nos reunamos bien. Entonces, gracias por asistir. Ingeniero, perdón, el documento último que nos explicó de neumática, ¿nos lo envía mañana? Este documento que estaba explicando aquí. Sí, mañana. Señor. Bueno, Mañana muchas gracias. Se lo voy a poner en el foro. Muy bien. Inge, una consulta. Sí, señor. Cuéntame. Inge, digamos lo que tenemos que lo que nosotros debemos lograr tiene que ser totalmente automatizado, ¿sí? No le podemos dar un arranque, sino simplemente con los sensores que detecten pues lo que es la madera y de ahí siga el proceso automático. No, vamos a hacerlo lo más acertado posible. Imaginémonos que va a ser una máquina real. Así que una máquina real debe tener un botón que le dé el arranque, uno que le dé paro, uno que, ¿cierto? O sea, vamos a tratar de llevar este diseño a ese nivel de buena seguridad, de que tenga sus botones, de que tenga todo lo mayormente seguro posible para que funcione bien funcione. O sea, que su función sea totalmente realista, ¿cierto? Eso es lo que vamos a pedir. Ok, tutor. Listo, Guillermo, con gusto. Bueno, los dejo entonces. Veo que les quedó claro, eso nos alegra bastante y por favor, escríbanos por ahí, por el chat, escríbanos en los foros. Listo. Nos vemos entonces el sábado y seguimos conversando otro método que les voy a enseñar para hacer esta secuencia. Listo. Ya un poco más complejo. Entonces voy a detener la grabación hasta aquí. Gracias, ingeniero. Ingeniero Oscar, a los estudiantes, porque tengo a los grupos que